Araceli, ¿para qué sirve un prócer? Sirve para dar testimonio de una época, ¿no? De épocas en que ocurren acontecimientos que marcan la vida del pueblo. Y en verdad, bueno, son representantes de alguna manera de ese pueblo, pero no son la totalidad. Son como emergentes. ¿Y cuál es tu prócer preferido? A mí me gusta mucho Belgrano. Un hombre que además bastante deslucido en nuestra historia, ¿no? Por lo menos en la historia escolar. Que te cuentan, bueno, creó la bandera, después pobre hombre, se sacrificó. No tenía talento para lo militar, pero fue militar. Y la verdad que el tipo era un estadista, ¿no? Un hombre muy formado, además, con las ideas de su época, un economista, un hombre que se preocupó por las mujeres en tiempos que nadie se preocupaba, o por el medio ambiente. La verdad que un hombre muy lúcido, ¿no? ¿Qué es la Argentina? Y la Argentina es una construcción que lamentablemente va repitiendo sus estorbos, ¿no? A lo largo de su propia historia, ¿no? Impresiona mucho ver cómo siempre el núcleo de los conflictos es el mismo. Solo que, bueno, obviamente varían los tiempos, varían la situación universal, varían los personajes, pero el conflicto es el mismo y no se resuelve hasta hoy. ¿Solo eso es la Argentina? No, la Argentina es una construcción colectiva donde, bueno, participan distintos sectores en esa construcción. A veces tienen más fuerza unos sectores, otras veces tienen más fuerza otros. Pero es una construcción que requiere lucha, ¿no? A veces te dicen, bueno, en otros tiempos era mejor. No, mira, sabes que el pasado nunca fue mejor. Suelo contestar yo. Digo, para empezar no existían los antibióticos, así que digamos que nunca fue mejor. Y luego lo otro, bueno, es la construcción humana, digo, no nos pasa solamente a nosotros, claro. Les pasa a todos los países. Pero hay particularidades que te enseña la historia argentina que ocurren aquí y no en otros lugares. Bueno, es cercano, no tampoco vamos a comparar con Indonesia, ¿no? No, pero digo, bueno, además la Argentina está inserta en un contexto regional que nosotros llamamos la patria grande, pero bueno, porque tenemos un origen común y porque tenemos unas luchas comunes, también hoy. Pero esto es desde que se inició, digamos. En el caso nuestro, bueno, la revolución de 1810 y demás, y la lucha por la independencia de la región fue igual. Y luego el final de esa lucha también, de esa guerra, digamos. Y el periodo que comenzó trajo bondades y desgracias también comunes, ¿no? Porque nos liberábamos de un colonialismo de 3 siglos, que era España, pero empezaba el otro colonialismo, que era el inglés, y marcó a toda la región. Y la marcó no con las armas, pero sí con la deuda. Entonces vos me decís, bueno, 2 siglos después sí estamos discutiendo lo mismo en el fondo. Claro. ¿Qué hecho de la historia argentina siempre te pareció el más gracioso? Gracioso. No sé si un hecho. Ha habido personajes graciosos. Sarmiento era un tipo gracioso. ¿Por qué? Muy gracioso. Primero porque era una contradicción en sí mismo. Él te podía decir una cosa porque la creía. Y resulta que después, con el tiempo, pensando, no sé, o lo que fuere, te decía la contraria. Con la misma convicción y energía, ¿no? Parece un político.
Sí, qué sé yo, digo, por ejemplo, cuando se declaró la capital federal, el territorio de la ciudad de Buenos Aires como capital federal, había que salir a buscar una ciudad para que sea la sede de las autoridades provinciales. Y entonces, bueno, los porteños estaban tan furiosos que les habían quitado la ciudad que dijeron, vamos a hacer una ciudad a todo trapo. Entonces, en vez de elegir una ciudad que ya estaba, no, eligieron un territorio en la provincia de Buenos Aires, que hoy es La Plata, y la construyeron de la nada. Y entonces Sarmiento decía que eso que era un delirio, que a quién se le podía ocurrir, que las ciudades no crecen de la nada, que las ciudades tienen que ver con el entorno geográfico, o tienen que ver con una historia, bueno. Bueno, cuestión que hace La Plata en menos de 2 años. Una ciudad súper moderna para entonces, ¿no? El diseño, las diagonales, la luz eléctrica, el teatro, bueno. Entonces el que había denostado tanto escribe un artículo en El Censor, creo que es, y además exagerado como era, termina diciendo, voy a ir a morir a La Plata, porque entonces la luz, la modernidad, bueno, todo eso lo había deslumbrado. Entonces, con el mismo énfasis que antes había denostado, ahora decidía que iba a morir en La Plata, ¿viste? Bueno, eso era Sarmiento. Entonces es gracioso, hay cosas que son muy graciosas, hay otras que son feas, pero... Claro. No sé, o volver a poner en auge el carnaval y hacer el primer corso en la Avenida de Mayo, y él era presidente, y hay testigos que dicen que andaba en una carreta mojándose con la gente, digamos. Era un tipo gracioso. Quiero proponerte un juego. Decime 5 hitos o nombres cruciales de la historia argentina que sean importantes para vos. Lo cual no quiere decir que sean buenos o malos, sino que yo los considero importantes en la historia. Sí, habría que ver qué es lo bueno y lo malo, ¿no? Por eso digo, sí. Bueno, la Revolución de Mayo sin ninguna duda, ¿no? Fin de 3 siglos, ¿no? De colonialismo. Luego la llegada de Bartolomé Mitre al gobierno, ¿no? No porque sea bueno, sino porque marcó la historia. La presidencia, cuando llega a presidencia. Cuando llega a la presidencia, que primero llega en forma de facto, después de una batalla, la batalla de Pavón, una batalla rarísima. Rarísima. Que supuestamente ganó, pero no ganó, porque le había ganado Urquiza y se retiró. Bueno, estuvo de facto y después, bueno, legalizaron la situación y fue presidente, pero bueno, es el comienzo de un modelo de país que se venía peleando antes, porque en verdad esa dicotomía entre lo popular y lo elitista, entre la propia producción y la dependencia, había arrancado también en la Revolución de Mayo, ¿no? Pero bueno, Mitre la concreta y para eso tiene que eliminar a todos los caudillos, que los caudillos no eran más que la representación de sus propios pueblos. Y bueno, y se instala el modelo agroexportador. La Argentina que vende materias primas y recibe productos manufacturados a un precio enorme, pero que además impide el desarrollo de la propia industria. Un hito. Exacto. Y ya veníamos arrastrando deuda, ¿no? Desde la Baring Brothers, desde Rivadavia. Pero bueno, siguió este derrotero de las deudas. Cuando se presentaban los presupuestos en el Congreso, siempre estuvieron hechos a ojo. Porque en verdad la convicción era que cómo se iba a salir de la deuda tomando más deuda. Y es nuestra historia, ¿no? Sí. De manera que ese momento es un momento crucial para nuestra historia, ¿no? Y otro más, la ley Sáenz Peña, ¿no? 1912, que fue la que permitió el acceso al primer gobierno popular, 4 años después con Hipólito Yrigoyen, ¿no? Y lo llamativo de esa ley, que es del voto secreto, obligatorio, no digo universal porque las mujeres no votábamos, pero bueno, permitió que por primera vez el pueblo real pudiera votar, porque hasta entonces era puro fraude. Era una generación que creía
que nuestro pueblo no estaba capacitado para vivir la democracia, para vivir la república, y entonces estaba bueno hacer como sí, hasta que ese pueblo estuviera capacitado, ¿no? Soñaron hacerlo con la inmigración, no les vino los inmigrantes que querían, que eran los anglosajones. Vinieron nuestros abuelos, bisabuelos, que además venían escapando del hambre, ¿no? Y no eran lo más culto de Europa lo que vino. El sur vino al sur, ¿no? Exacto. Y bueno, esa mezcla de lo que había acá más la inmigración fue la gran base electoral de Hipólito Yrigoyen, ¿no? El pueblo argentino. Siguiente hito, bueno, el 17 de octubre del 45, porque bueno, con la llegada de Perón y de Eva, en verdad lo que hace Perón es rectificar lo que se había desbarrancado después que lo habían derrocado Yrigoyen. La década infame, otra vez el tiempo del fraude, otra vez esto de no creer que el pueblo está capacitado para tomar sus propias decisiones. Del 30 al 45. Exacto. Al 43, digamos, porque fue primero el GO y todo, que fue un golpe militar, ¿no? Pero bueno, ahí empezó Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, empezó a tener en cuenta a los obreros, a los trabajadores, a las trabajadoras también. Crea una dirección de la mujer en la Secretaría de Trabajo y Previsión, algo absolutamente no tenido en cuenta hasta entonces. Y bueno, inicia un periodo con plena participación del pueblo, retoma banderas de Yrigoyen. Buena parte de los seguidores de Yrigoyen se suman al peronismo, Forja, Jaureche, digamos, todos ellos, Calabrini Ortiz. Y la verdad que es un hito en la historia argentina porque cambió la forma de hacer política. Por primera vez un gobierno que planifica. Antes no se planificaba. Es decir, ¿por qué no se planificaba? Y porque los objetivos y los puntos importantes no los ponían desde acá, claro, los ponían desde afuera. Claro. Nacionaliza. ¿Eso no lo logró nadie antes en la historia argentina? No, es que es eso lo que tiene el peronismo. Por ahí te van a decir, bueno, sí, el populismo, las patas en la fuente, los choripanes, bueno, bla, bla, bla. Que sí, que es cierto, la fiesta peronista, digamos. Más la democracia. La fiesta popular, ¿no? Digamos. Más la democracia a partir del voto femenino. Exacto. Pero lo que tuvo de originalísimo el gobierno de Perón es que planificó. Y planificó porque los objetivos los ponía el propio gobierno. No venía nadie de afuera a decirte qué es lo que tenías que hacer. Claro. Si tenés que bajar los impuestos, si los tenés que subir, que si el dólar, si no sé qué, bueno. Y entonces, bueno, planificó. Y el pueblo trabajador fue feliz. Porque, bueno, empezaron a tener cosas que nunca antes habían tenido. Cosas muy elementales, pero muy básicas para la vida y para que un ser humano sea feliz. Vivienda, trabajo, que los hijos puedan ir a la escuela, que puedan comer todos los días. Que la mujer pueda votar. Que la mujer pueda votar. Que la mujer pueda trabajar si quiere. Total. Que la mujer pueda participar en política, porque no solamente pudo votar, también pudo ser elegida por primera vez. Sí, había diputadas. Claro, en las elecciones de 1951, por primera vez, entraron mujeres a la Cámara de Diputados, a la de Senadores, a las legislaturas provinciales, a los consejos deliberantes, y todas las mujeres que estuvieron en la lista del peronismo entraron. ¿El último hito? Néstor y Cristina, sin ninguna duda. 2003 en adelante, que es lo mismo, otra vez, vuelven a tomar las banderas, esas viejas banderas, que después del derrocamiento de Perón en el 55 fueron cayendo. Otra vez un país dependiente, otra vez la deuda, esta vez del Fondo Monetario Internacional, ya no de Inglaterra. Y bueno, después del derrocamiento de Perón, 18 años de zozobras con gobiernos pseudo-democráticos, digo yo, porque fueron elegidos con el peronismo proscripto, volteados además, con golpes de Estado militares.
Y bueno, el regreso de Perón en el 73 no le alcanzó la vida, se murió. Y enseguida vino el golpe, y otra vez, la deuda, la dependencia, la persecución al pueblo popular, la denostación de la condición de trabajador. Bueno, y eso eclosiona en el 2001, ¿no? Y la llegada de Néstor, que yo voy a confesar, yo no le creí. Primero porque no lo conocía. Y segundo porque decía, bueno, otro más que viene, ¿no? Y va a repetir la historia. Y la verdad que me pasaba que no me quería enamorar. Porque no me quería decepcionar otra vez, digamos. Durante tanto tiempo uno había creído que era posible y no era posible. Y seguían las mismas políticas. Y resulta que no. Yo recuerdo que cuando usó una sola vez la cadena nacional Néstor, ¿no? Y fue cuando denunció que la Corte Suprema quería dolarizarle, ¿te acordás? Usó para denunciar. Sí, para decirle al pueblo lo que estaba pasando. Y la verdad que yo dije, no, pero este hombre hay que tomarlo en serio, porque había ganado con el 22% de los votos. Cero apoyo político. Un hombre que no venía de una provincia rica, no era Córdoba o Santa Fe, no sé. De una provincia que en el fin del mundo. Y la verdad que a mí eso sí, ahí dije, bueno, vamos a empezar a mirarlo de otra manera porque no es igual que los otros. Y efectivamente no lo fue, ¿no? Háblame de la historia argentina y la mujer. Bueno, un largo camino, ¿no? Pero siempre estuvo. Siempre. Sucede que, bueno, la historia escolar, la historia que en definitiva forja la cultura de un pueblo, ¿no? No la forja la academia, la forja lo que te enseña la maestra en el aula, ¿no? Desde que sos chiquito. Y la historia nuestra es una historia mitrista, ¿no? Una historia liberal, una historia porteña, una historia sin pueblo, hecha por grandes hombres, lúcidos. Y obviamente en todo lo que obvia esa historia, pueblos originarios, clase trabajadora, los negros, bueno, el pueblo. Obviamente las mujeres también. Pero como es una historia aristocrática, cada tanto te va resaltando algunas. Entonces te aparece Mariquita Sánchez Thompson, apoyada en el piano, cantando el himno, eterna ahí. Y no te cuenta que Mariquita además fue una de las primeras que desafió las costumbres de su tiempo. Te la redibujan. Te la hacen una niña modosita, agradable, que recibía en las tertulias. Y Mariquita fue una de las primeras que desafió las normas de su tiempo y dijo, no me voy a casar con quien ustedes me dicen que me case, ¿no? En tiempos en que los casamientos, sobre todo en las familias ricas, no tenían nada que ver con el amor. Tenía que ver con las sociedades que mejoraban los patrimonios, digamos. Y la querían hacer casar con un hombre muchísimo más viejo que ella, que no le gustaba, y además estaba enamorada de Thompson, que era su primo. Y les hizo un juicio a los padres. Fue al virrey. Y el virrey intervino, pero claro, mientras duró el juicio, Mariquita tuvo que estar internada como 2 o 3 años en la casa de ejercicios espirituales que todavía está en la calle Salta Independencia. Claro, la blanca esa. Esa blanca que está ahí, que si entras en un costado de una de las celdas, dice aquí estuvo Mariquita Sánchez Thompson por desobedecer a sus padres. Digo, eso no te lo cuentan. Y así van apareciendo, ¿no? Mujeres... No se contó eso de la historia en cine, por lo menos, como sí se contó Camila, ¿no? Camila, claro. No se contó. O si se lo hizo, se lo habrá hecho muy al comienzo del cine, porque yo no recuerdo haber visto una película
de eso, pero digo, no sé, por ejemplo, otra mujer, doña Paula Albarracín, la madre de Sarmiento. Sí. Entonces aparece la abuelita, la higuera, con el rodetito, sentada abajo de la higuera, tejiendo, como si fuera una abuelita abnegada. Y en verdad lo que pasaba a doña Paula era que era pobre. No tenía dote para casarse, porque en ese tiempo tenías que tener dote. Y entonces se le ocurrió empezar a tejer y le vendía esto a los monasterios cercanos, sí, para hacer los hábitos, para juntarse los mangos para hacerse la casa. Contrató 4 obreros que ella misma dirigía en persona. O sea, es que doña Paula sabía leer y escribir, pero se había olvidado por falta de uso. Tuvo que recordar. Esto lo cuenta Sarmiento No, creo que nunca más recordó. Leer ni escribir nunca le importó. Pero quiero decirte el nivel de precariedad que tenían las mujeres del pueblo, ¿no? Y bueno, ahí se hizo la casa, y la casa fue su dote. Y la hizo bien, porque fíjate que ni el terremoto de 1944 la pudo derribar, todavía está. Y bueno, con esta casa se casó con el marido, que pobre hombre, parece que era un buen tipo, pero no era muy eficiente a la hora de mantener a la familia. Y la pobre mujer siguió tejiendo para mantener los hijos, porque tuvo muchos además. Y eso no te lo cuentan. En verdad doña Paula era una mujer cabeza de familia, jefa de hogar, no sé cómo le diríamos hoy. Fue eso. Muy activa, claro. No, pero entonces está la estampita. Igual te pasa con las guerreras. Sí. Te aparece una. Que no es el caso de Juana, porque Juana, yo creo que la hizo popular Ariel Ramírez y Félix Luna con su... Sí. Y la Negra Sosa cantándolo, ¿no? Pero bueno, la historia de Juana es tremenda, ¿no? Porque guerrió, perdió los hijos por enfermedades, no por guerra. Después perdió el marido y la única razón de su vida era realmente la lucha por la independencia. Pero había un montón como Juana. Claro. Digo, por ejemplo, pensá el famoso éxodo jujeño. 1811, Belgrano le dice al pueblo: levanten todo, agarren todo lo que tienen, que puedan llevar, y lo demás lo queman. Además no era un éxodo porque en verdad ellos sabían que iban a volver. Iban a tener que reconstruir lo que habían quemado. Claro. ¿Con quién hizo el éxodo? Con las mujeres, porque los varones estaban enrolados en el ejército. Claro. ¿Quién arrastró las cosas, los viejos, los chicos, los animales? Las mujeres. Entonces, es una historia muy parcial, ¿no? Como está contada, y muy sesgada para el lado de las mujeres. Ni siquiera el revisionismo histórico, fíjate, después de ¿Por qué eso? Y por machirulos. Uh-huh. ¿No es por falta de investigación? No, eso es el patriarcado. Vos fíjate que aún habiendo entrado en la historia como entró, de forma como un ventarrón, Evita. Sí. Con todo lo que había logrado hacer en tan pocos años, 7 años. Ni siquiera los que... José María Rosa, Jaureche, te digo... Fermín Chávez... no se ocupan de las mujeres. Uh-huh. El arte sí. Sí, pero la historia, el relato histórico no. Y entonces esto que parece, bueno, sí, bueno, es otra época, obviamente, no la vamos a mirar la época de ayer con los ojos de hoy. Pero había estado Evita. Puedo entender que haga eso Mitre, que además era liberal, o Vicente Fidel López. Claro. Pero los nuestros, digamos, los que miran, los que sí dieron participación al pueblo en ese relato de la historia. ¿Y cuándo cambió eso? ¿Cuándo empezó a verse la mujer? Mira, yo creo que con el regreso a la democracia, ahí empezaron a aparecer algunas novelas históricas. Claro. Fines de la década del 80. ¿Estaba muy romantizado todo eso? ¿O tenía bases investigativas? Ah, bueno, la novela, viste, la novela es novela. Estaban buenas, pero digo... ¿A vos te gustaban? Ah, me encantaban. María Esther de Miguel. Claro.
La primera gran novelista histórica, ¿no? Había estado Marta Mercader, también había escrito. Pero como bestseller. No. Lo de María Esther, yo la había calificado la reina de la novela histórica. Sí. Porque además era justamente en su auge, yo empecé a escribir mis libros, ¿no? Pacho O'Donnell hizo un aporte con la Juana Zurduy. ¿Verdad? Que además aprovechó, él era embajador en Bolivia y entonces tenía los documentos o la historia muy a mano e hizo una Juana Zurduy. Sí. Sí, es mucho por su voluntad, ¿no? Exacto. Vos como académica, ¿descubriste muchas mujeres de la historia por culpa de la ficción o por culpa del arte? No sé, no. ¿Las tenías desde la academia? Las tenía de la investigación. Porque en verdad yo no soy historiadora, yo soy periodista. Sí. Esa es mi formación académica, la comunicación social. Sí. Y más como militante feminista empecé yo a investigar a las mujeres de la historia porque me parecía, estaba convencido y lo sigo estando, que si nos hubieran contado la historia de otra manera, si las mujeres hubieran estado insertas en el relato de la historia, hoy sería mucho, no te diría más fácil, pero sería menos costoso explicar qué es el patriarcado. Porque te forman la cabeza de criatura. A ver, si desde chicos nos hubieran dicho que la patria la hicimos los hombres y las mujeres, cada uno en el rol que tenía, pero con el mismo valor, bueno, vos vas creciendo con otra mirada. No fue así. Entonces cuesta mucho más, y creo que la historia es una buena herramienta para cambiar eso. Y para cambiar eso tenés que investigar. Pero investigar, seriamente me refiero, es un trabajo enorme, porque habría que rever los documentos de toda la historia argentina para encontrar a las mujeres. Mira, una historiadora que se llamó Lili Sosa de Newton, que escribió el Diccionario Biográfico de Mujeres Argentinas. Creo que fue fines de los 70. Todos y todas y todes, los que quieren escribir sobre mujeres de la historia van al Diccionario de Lili. Porque tenés a todas, hasta la difunta Correa tenés. Realmente un espectro enorme. ¿En qué años estamos hablando? Y esto debe haber sido fines de los 70, principios de los 80. Y bueno, ¿cómo lo hizo Lili? Y ella iba juntando recortes. Lo que salía en los diarios, lo que encontraba en la librería de viejo, que te iba llevando. ¿Como periodista? Como periodista. Y entonces iba reconstruyendo. Y tal cual, si vos revisás los documentos, porque Mitre, que fue el gran inaugurador de la escritura de la historia a partir de los documentos, si vos revisás los documentos con que Mitre escribió la historia, hay mujeres. Ah. Solo que él no las puso porque no le parece importante. Pero... hay. Claro, él lo tuvo ahí en el boceto, en el borrador. Claro, pero no le pareció importante. Claro, bien de la época, ¿no? Obvio, las mujeres en las casas, las mujeres era lo privado. Otra cosa que te pasa cuando vos investigás, por ejemplo, yo escribí Margarita Güell y General Paz. En el Archivo General de la Nación hay un archivo del General Paz que son como 14 carpetas. Y no encontré ninguna carta de Margarita a él, pero sí había cartas de él a Margarita. Y encontré una de Margarita en un archivo privado que me la dio un coleccionista. ¿Por qué esto? Y porque los que eran grandes hombres, cuando estaban cerca de morir, como sabían que iban a pasar en la historia, limpiaban los archivos y la primera cosa que rompían eran las cartas de las mujeres, porque era una cosa privada, ¿para qué le iba a importar? Entonces por eso se hace tan difícil la documentación de las mujeres del siglo XIX. Claro. Decime un hecho, el hecho más trágico de la historia argentina. ¿Cuál te parece que es? El bombardeo en la Plaza de Mayo, en pleno mediodía, 1955. Hecho inédito en el mundo. No existe una sola fuerza armada de algún país
que haya bombardeado a su propia población civil. Te van a decir Guernica. No, pero bombardearon los alemanes, no bombardearon los españoles. Demencial. Que todavía ni se sabe la cantidad de muertos. Hubo una reconstrucción en tiempos de gobierno de Cristina, se hizo un monumento, se puso un listado de... Pero que no hay certeza, digo, micros con niños masacrados, venidos de, creo que era Santiago del Estero, no sé dónde venían, a visitar la ciudad. No, como ese hecho creo que ninguno. Y después, cercanito a eso, aunque más perverso y macabro, los 30.000 desaparecidos, ¿no? Otra vez, la misma idea, ¿no? Masacrar, Fuerzas Armadas masacrando a su propia población civil. Yo espero que eso no vuelva a pasar nunca más. Ay, qué lindo, muchas gracias. Muchas gracias, Araceli. Gracias a vos. Hermoso.